Hola, buenas tardes mis amigos del canal Leamos un libro católico. Y bueno, el día de hoy continuamos con la lectura de este libro llamado Eucaristía, a lo que les hacía yo alusión de que son unas copias realmente. Y me agrada estar leyendo este libro porque precisamente el día de hoy el Papa Francisco hizo una oración especial y nos dio la bendición con el Santísimo para pedir efectivamente que esta pandemia del coronavirus se retire del mundo entero, y pidió perdón por todos nuestros pecados, y todos los que estuvimos viendo la transmisión de igual manera nos unimos a esa oración, porque el reconocer que somos pecadores y que hemos cometido muchos errores y nos hemos alejado de Dios es algo muy bueno. A Dios le agrada que seamos humildes. Y después lanzar la petición de que seamos protegidos por Él y que retire esta enfermedad del coronavirus. Y se puede decir, como de la mano lo que estamos platicando con lo que este libro nos va platicando. El autor nos va narrando de acontecimientos que se realizaron en el pasado. Y nos dice aquí que hace mucho tiempo, creo que fue en 1924, veo aquí, tiene la fecha de 1924, 1926, 1932, que se hacían una especie de congresos. Hubo un congreso en Rusia, según dice aquí en el Kremlin, en donde todos los congresistas que no creen en Dios, pues proclamaban que Dios estaba muerto, que Dios no existía. Y mientras tanto, en otro congreso que se hizo dentro del Vaticano, pues millones y millones de personas clamaban: Dios no ha muerto, Dios vive y vivirá eternamente. Entonces, nos dice que cuando todo parece propicio, entonces suena la hora de Dios, y es cuando el ser humano se despierta y se atasca en un callejón sin salida. O sea, cuando todo mundo cree que todo va bien de maravilla, todo va bien en la economía, todo va bien, digamos, en cada uno de los países van ganando miles de millones en euros o en dólares. La gente que es poderosa y acomodada va muy bien y dice: todo nos va perfecto, aquí no pasa nada. Es entonces cuando el hombre se atasca, y es cuando Dios, bueno, suena su voz, ¿no? Dice así la canción, que poderosa suena la voz de Dios. Y entonces el hombre no encuentra salida para los momentos que está viviendo, y es ahí cuando debe de haber una entrega fervorosa en oración, y tenemos que rezar con un amor confiado y profundo, rindiéndole el mayor homenaje al Santísimo Sacramento del altar, con una fe inconmovible, ya que bajo la especie de pan y de vino está en medio de nosotros Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces nos dice que no tenemos que tener duda alguna respecto a esa presencia, y que nosotros no debemos sentirnos confundidos, sino que debemos de detenernos como se detuvo Jesús ante la tumba de Lázaro, para que estaba ya sepultado, y pronunciar, digamos, en nuestro corazón las breves palabras que Jesús pronunciara: Lázaro, sal fuera. O sea, en nuestro corazón, y con esa fe y con esa certeza, cuando hacemos oración a Jesús, a nuestro Señor Jesús, tenemos que tener la certeza de que vamos a ser escuchados en nuestra oración, así como Lázaro, que se levantó de su tumba. Dice que en ese instante entonces tienes que comprender, dice el escritor, debes comprender, mi valioso lector, que tú
también está resucitando junto con Lázaro. En el momento en que nosotros nos llenamos de fe, en el momento que nosotros hincamos nuestra rodilla ante el Santísimo Sacramento del altar y hacemos nuestra petición, en ese momento, como Lázaro, también resucitamos. ¿Por qué resucitamos? A la muerte interior, a la falta de fe, a la falta de confianza. Resucitamos nuevamente a la luz de Dios. Y nos dice aquí que es algo increíble el sacramento del altar. Dice, es algo increíble todo lo que acontece cuando una persona llega a hacer oración con fe y con devoción, pero aquel que no lo cree, que no cree en su divinidad, que no cree en la Eucaristía, que no cree en Jesús y que no llega a comprender la oración realizada con fe, con humildad y verdadera, entonces para él es muy difícil aceptar que se está dando un milagro o un cambio en la vida de un ser humano. O sea, como nos dicen, cada uno de nosotros va a creer en lo que quiere creer. O sea, es imposible. Si tú no quieres creer y tú dices, no, es que los milagros no existen, es que Dios no existe, es que solamente es el hombre, es que Dios existe por la mente del hombre, ¿no? Es la nueva explicación de que Dios existe porque todos los seres humanos queremos creer en algo más fuerte y poderoso que nosotros para sentirnos protegidos, y que todas esas mentes humanas se conjugan, y al conjugarse en ese momento, dicen ellos, estamos creando nosotros a Dios. Nosotros somos creadores de Dios. Dios no es creador de nosotros, que a través de nuestra mente humana, nuestra fuerza y energía mental, creamos a Dios. Entonces, ellos piensan así, y de verdad yo creo que debe de haber grandes evangelizadores sobre la tierra para poder transformar, y oradores, porque acuérdense que cuando evangelizamos, debe de haber un equipo atrás que esté en constante oración, pidiendo por el evangelizador para que le dé el Espíritu Santo, hable a través de su boca y dé las palabras certeras hacia esa persona y pueda tener su conversión, pero también para que el Espíritu Santo mueva, después de muchos meses de oración, mueva el corazón de piedra endurecido de esa persona y pueda haber una transformación. Inclusive la evangelización después de mucha oración puede ocurrir por una canción, por una lectura bíblica, por un acontecimiento, por una simple palabra, por una vivencia, y viene el cambio de esa persona. Entonces, pues sí, como dice aquí el autor, ¿no? Tú vas a creer en lo que tú quieras creer. Si tú quieres creer y dices, es que esto es un milagro, es que es la presencia de Dios, es que yo lo puedo sentir en todo mi ser, como dice el canto, entonces imagínense qué maravilla. Pero pues si es al revés, si es una persona pues de la corriente materialista, entonces pues va a decir, no, esas son cosas, son fantasías, tú lo creaste en tu mente, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a continuar con lo que nos dice el autor. Entonces dice aquí, dice que el mismo Dios es el que nos da las señales. Y si tú dices que ese acontecimiento es verdadero, entonces Dios te permite concebirla no con la razón humana, sino con la luz del Espíritu. Entonces, qué hermoso, ¿no? Fíjense, ahí ya no entra la razón humana, y es verdad. ¿Qué hacen las personas que están en la corriente materialista? Pues son gentes, es verdad, muy inteligentes, pero que en todo utilizan la razón humana. Por eso no pueden percibir, porque están lejos de la espiritualidad. Entonces él te dice que para poder decir, esto es real, confieso que es verdad, se ha dado un milagro, tú tienes que percibirlo con, no sé aquí qué, con el corazón, con la espiritualidad, guiados por el Espíritu
Santo. Muy bien. Ahora, continuamos con bueno, si ven, en realidad no es que les esté leyendo, es que ya lo tengo subrayado y nada más les voy platicando como las partes más sobresalientes, pero todo el libro en sí está muy, muy bonito. Y sí, vale la pena irlo, eh, digamos, irlo revisando y analizando parte por parte. Dice aquí que el Señor, nuestro Señor Jesús, siempre tuvo compasión de nosotros, siempre tuvo compasión del pobre, del desvalido, del que más sufre, precisamente por eso, porque es la parte olvidada de la humanidad. Y es por eso que él siempre empezaba sus discursos para el pueblo a través de ejemplificaciones que pudieran ser entendibles precisamente por las personas sencillas hasta cierto punto, porque ven que dice el que tenga oídos oiga, ¿no? O sea, o el que dice ustedes tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, porque había ciertos, digamos, como ejemplos que él daba, pero que no eran tan fácilmente entendibles porque estábamos naciendo, él apenas estaba proclamando la palabra y la humanidad en ese momento y hasta ahora vamos naciendo y solamente a través de la luz del Espíritu Santo nosotros podemos darle el significado propio a lo que Jesús nos quiso decir. Para eso hagan de cuenta que hay un equipo dentro de nuestra iglesia que son los que se han encargado de poder, a través de la luz del Espíritu Santo, poder decirte qué es a lo que se refería Jesús en esa lectura, ¿no? En las Escrituras. El hombre le puede dar a veces su propia interpretación, pero no es así. Lo podemos hacer cuando estamos en un momento de apuros, de problemas, hacemos nuestra oración y se nos indica que vayamos a cierta lectura. Y esa lectura a nuestro corazón le está diciendo algo, ¿no? Al acontecimiento que estamos viviendo, a ese instante de nuestra vida. Sí, sí se vale, pero ya cuando se trata ahora sí de que estamos ante muchísima gente a la cual se está evangelizando, no. Las Escrituras tienen ya su propia interpretación dadas por la iglesia. Acuérdense que todo se mueve a través del Espíritu Santo, no puede ser inventado por el hombre, y cuando es inventado por el hombre, entonces hay un don que es el don de discernimiento, en donde tú puedes distinguir el bien del mal. Entonces tú dices como que esto no me casa, no tiene, algo está pasando aquí. Es porque el Espíritu Santo te está, digamos que, indicando que efectivamente esa persona no le está dando una falsa interpretación. Entonces, bueno, nos dice aquí que él, miren, aquí dice, los oyentes interpretan las palabras del Señor al pie de la letra, así como las interpretan hoy en día la iglesia, y de ahí se originó una gran discusión. Esto fue cuando él dijo que él podía darnos a comer su carne y a beber su sangre. Y como ellos lo estaban interpretando al pie de la letra literalmente, pues decían, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo vamos a imaginar semejante cosa? ¿Cómo vamos, decían ellos, cómo este hombre se atreve a decir que nos va a dar a comer su propia carne y su propia sangre? Es que eso no puede ser. Entonces nos dice, hoy en la actualidad, nos dice el autor, mucha gente casi se pone en la misma posición cuando dice, ay, pero ¿cómo? Jesús va a estar en esa pequeña hostia. Así como aquellos decían, ay, pero ¿cómo? Él nos dice que nos va a dar a comer su cuerpo y nos va a dar a beber su sangre. También en la actualidad mucha gente dice, es que Él no puede estar en esta hostia, es un símbolo, Él no está ahí. Entonces, de la misma manera, estamos negando, bueno, en primera, no dándole la interpretación de vida como Jesús, a lo que Jesús se refería.
primero no le estamos dando la interpretación, y segunda, también nosotros movidos por intereses personales, porque eso es cierto. Muchas veces nosotros le damos la interpretación a las cosas movidos por intereses personales, y esos intereses se los vamos heredando de generación en generación a los que continúan con nuestras propias filosofías de vida, porque pues a nosotros nos interesa que así sea, ¿no? Y así hacérselo creer a la gente que está a nuestro alrededor, y que muchas veces con mucha fe, con mucha inocencia, escucha aquello y lo cree. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nosotros luego tenemos, de verdad, somos muchas veces las personas muy inocentes, creemos las cosas que nos dicen y dice uno, no, pues sí, es verdad, y nos hacemos seguidores de esas personas. Bueno, pues les digo porque a mí también me ha pasado, ¿no? Ya iba uno y después, híjole, ¿no? Ya dice uno, ay, pero ¿cómo me fue a pasar? Pero bueno, suele suceder. Entonces, pues aquí nos habla de cómo nuestro Señor Jesús hacía tanto énfasis en decirnos que Él era el pan vivo bajado del cielo, y que Él nos iba a dar vida y vida en abundancia, y que si nosotros comíamos de su carne, bebíamos de su sangre, siempre íbamos a estar en comunión con Él. Fíjense una cosa. Bueno, yo aquí interrumpo esta lectura tan interesante y yo vuelvo a lo mismo. Van a decir, ay, esta persona como... Es que, por ejemplo, a veces, por ejemplo, yo escucho, no sé, no he terminado de leer el libro de del, creo que es Amor y Leticia o algo así, lo estoy leyendo, inclusive subí unos pasajes, pero lo que quiero es ir analizando así como voy haciendo con este pequeño libro. Pero, por ejemplo, nos habla de comulgar. Muchas veces yo escucho que se estaba promoviendo el hecho de darle a las personas, como las personas que son homosexuales, las personas que son lesbianas, las personas que son divorciadas, y que vayan y que comulguen. Y la gente decía, no, pero ¿cómo? Es un gran pecado. Yo más bien lo interpreto de esta manera, lo interpreto de que esas personas pueden entrar a la iglesia, y digo eso es porque voy a hablar también de un caso mío y del caso de un amigo mío. Entonces pueden entrar a la iglesia, pueden ir a los retiros, pueden recibir su evangelización, y una vez que ellos se han convertido, claro que pueden comulgar, ¿no? Con esa fe y con ese amor pueden comulgar, tienen derecho, porque acuérdense que Jesús no vino a los sanos, Él lo dijo claramente, vino a los enfermos. Los santos no lo necesitan, lo necesitamos nosotros, los que no estamos bien, los que no somos sanos, los que podemos entender a esas personas porque también hemos pasado por hechos difíciles. Quien es santo no los puede entender. Y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? No pueden comprender lo que el Papa está diciendo porque son santos. O sea, esos son inamovibles, ellos no han cometido pecado, y qué bueno, ¿no? Y pueden ir y pueden comulgar, y nada más, padre, pues es que me robó una tortilla. Ay, hijo, pues estás perdonado. Perdonen que lo diga así, ¿no? Porque yo pienso que así son esas personas, y por eso se escandalizan tanto cuando dices que una divorciada, ay, es que un homosexual. Pero a lo que yo creo, yo no lo sé, a lo mejor le estoy dando una mala interpretación, les pido una disculpa de antemano, es que el Papa se refiere a que tenemos que recibirlos con los brazos abiertos, que ellos sean bienvenidos a la iglesia, y que esas personas, si están ahí, es porque quieren cambiar. Un amigo me contó esto, y créanme que a mí se me salieron las lágrimas cuando a mí me lo platicó. Y este amigo mío, pues sí, él es homosexual. Bueno, esta persona, cuando sufrió, él se volvió homosexual porque sufrió abuso sexual por parte de un familiar desde que era muy pequeño, desde que tenía 8 años. Él vivía en un pueblito, entonces él nos decía
que se corrió la voz de aquel abuso y que cuando la primera vez sufrió ese abuso fue a su mamá y le quiso decir, y su mamá lo golpeó y le dijo que eso era una mentira y que no tenía que hablar mal de su tío porque era hermano de ella. Él cuando me lo narró llorando. Y pues yo también lloré mucho, ¿no? Se me hizo tan injusto. Entonces dice él que pues ni modo. Él era muy pequeñito, como se defendía, tenía 8 años, pero él no quería eso, no quería esa vida. Cuando cumplió 12 años fue desesperado porque ya no quería esa vida, quería que alguien lo rescatara, quería que alguien lo salvara y corre a la iglesia y va hacia el Padre porque se quiere confesar, porque quiere decirle toda esa angustia que tiene, porque le quiere pedir ayuda, quiere que lo saquen de ese lugar porque no tiene quien lo ayude y lo lleven en donde esté protegido y pueda llevar una vida como hombre, una vida normal, porque él decía, es que yo soy hombre, ¿por qué me están tratando como una mujer? Entonces él dice que nos narró porque éramos un grupo de amigos con los que estaba platicando y llega a la iglesia y el padre desde el púlpito, porque era día en que había cuando llegan los niños al catecismo, están ahí las monjas, las mamás, los niños en aquel pueblito, y los señala y le dice, fuera de aquí, pecador, fuera de aquí, no es lugar para una persona como tú. Y él se quedó frío y todos dicen que lo voltearon a ver y se lo quedaron viendo así como diciendo, vete, vete, vete. Bueno, así se lo quedaron viendo feo. Y él sintió así como desde un frío, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Y él salió, ¿no? Salió corriendo y llorando. Y jamás, jamás regresó a la iglesia. Entonces él pasaba por afuera y por afuera hablaba con Dios, porque él ya no se creía digno de entrar a ese lugar. Yo creo que el Papa se refiere a esas historias, pero ¿y cuántas no sabrá él? ¿A cuánta gente no habrá confesado? Ellos conocen tantas vidas, las historias de tantas personas y muchas se repiten. Entonces yo creo que se refiere a eso, dice, abramos nuestros brazos a todas esas personas. Bueno, ¿por qué? Han de decir ustedes, bueno, es que ya se retiró. No, no me retiré, porque en el momento es a lo que les quiero llegar como a aterrizar. Es lo que yo creo. A lo mejor yo estoy en un error y la verdad y la realidad sea otra, ¿no? Pero pues, como dice Niurka, para mí es mi verdad. O sea que para mí es mi verdad porque pienso que si lo hubiera aceptado ese sacerdote, él hubiera hecho su confesión y le hubiera dado esa protección, hubiera ido con las autoridades, no sé, algo se hubiera podido hacer y ese niño le hubiera hecho su primera comunión, hubiera empezado a tomar del cuerpo de Cristo y la vida de ese niño hubiera sido diferente, sin tanto sufrimiento. Él es un hombre, digamos que yo lo puedo, si yo me dijeras cómo es esta persona, es como un triunfador, ¿no? Es una persona que ha logrado grandes cosas, él tiene una maestría, es una persona que ayuda mucho a la gente, pero como dice él, no hubo quien me ayudara, no encontré esa ayuda, ¿no? Y yo, pero eso sí, dice, yo siempre pasaba por fuera de la iglesia y le pedía perdón a Dios y le pedía a Dios que me ayudara, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. ¿Y cuál es otro ejemplo en donde no? En donde está incorrecto. Ah, bueno, pues este es un caso también real. Y ese fue contado por un familiar mío. Y este caso fue de un jovencito que era así como muy rebelde, muy grosero, y no le interesaban las cosas de Dios. Y él se acercó a comulgar, pero se acercó a comulgar, ¿cómo les diré? Como en una forma, como diciendo, ay, bueno, ¿qué tiene? No, esto es cualquier cosa. Entonces bueno, este familiar me dice que él le dijo, no, no puedes comulgar, tú no has hecho tu primera comunión, tú no te has confesado, tú tienes que hacer todos esos pasos para poder tener ese acercamiento a Dios, para poder comulgar, para poder ser digno, porque así hasta tú te estás condenando. No, pues el muchacho ni caso hizo.
Entonces dice que agarró y él se formó como demostrando a sí mismo, no sé, como una afrenta. Ajá, eso es, ¿no? Como una afrenta. Ay, yo voy y lo hago y se acabó, ¿no? Y le dieron la hostia, ya pasó también este familiar y comulgó y todo, y pidiendo perdón por este joven a Dios, y dice él que pues todos se pasaron, pues se deshizo el panecito, se lo comieron, pero él lo mascaba y lo mascaba y lo mascaba, y dice que parecía que la hostia se había hecho dura como hule. Él decía, hagan de cuenta que el muchacho tenía en la boca un pedazo de hule, y lo pasaba de un lado y lo pasaba de otro, y lo pasaba de un lado y lo pasó de mil maneras y nunca se lo pudo comer, nunca se lo pudo comer. Este, al final hizo algo tremendo el muchacho, porque nunca duró, dice que más de media hora jugándolo y amasándolo, y no se le deshizo nunca. Y ellos ya no sabían ni qué decir ni qué hacer, ¿no? Porque esto creo que fue en la villa, fueron a una visita de la villa porque venían de fuera, y finalmente tuvo que desechar la hostia, sacársela de la boca, ¿no? Porque nunca pudo pasarse la hostia consagrada, nunca lo logró. Fíjense, pero es algo muy así. Y otro ejemplo que les doy es por ejemplo, yo les dije, pues en mi caso, pues yo me acuerdo que yo estaba muy alejada de Dios y no estaba muy involucrada en todo esto hasta que tuve mi conversión, pero yo me casé solamente por el civil, no me había casado por la iglesia, pero a mí siempre me aceptaron, siempre fui a la iglesia, siempre fui a digamos que a la misa, bueno, no siempre, así como esporádicamente, pero sí iba a la misa, sí iba a la iglesia, sí iba a hacer de vez en cuando oraciones, o sea, es de esas católicas así como que voy, no voy, de esas que dice Dios, ni eres ni fría ni caliente, ¿no? Mejor te vomito, porque no, nada más nada. Entonces, pero lo que sí le agradezco a Dios es que a mí sí me aceptaban ir, pues sí, ¿no? Pues los sacerdotes sí me confesaba y todo, y iba, pero no comulgaba. Y no comulgaba porque no me dijeran los sacerdotes, no comulgues, sino porque yo misma en mi interior no me sentía con derecho de comulgar. Y cuando supe que no estaba permitido que las personas como yo comulgaran, dije, ay, de lo que me salvé, ¿no? O sea, no condené, desde yo no condené mi alma, pues de lo que me salvé, pero al mismo tiempo, ahora pienso con el tiempo, que a lo mejor hubiera habido una transformación en mí, porque eso es algo ineludible, sí hay una transformación en el ser humano, sobre todo cuando no hay pecados graves, ¿no? O sea, pues lo único era que no se puede, si no estás casado por la iglesia, que no puedes comulgar, tienes que estar casado por la iglesia. Ya después, eso fue cuando estuve casada, que no me había casado por la iglesia. Ya después, cuando ya me separé, pues ya me convertí, y me sentí felicísima de haberme separado, porque cuando me convierto, cuando empiezo a ir a los retiros, cuando empiezo a conocer la palabra de Dios, dije, ay, qué maravilla, yo puedo comulgar, ¿no? Porque pues ya me separé, y pues eso sí me alineé, ¿no? Y dije, esto no es un juego, ¿no? Esto no es un juego para mí. Si aquí me están diciendo ciertas reglas, yo las voy a seguir, ¿no? Si aquí me están dando preceptos bíblicos, preceptos a través de los 10 mandamientos, pues yo tengo que abocarme, no puedo, de que todos somos imperfectos, pero digo, me tengo que abocar a todos los mandamientos, ¿no? que el Señor me manda, porque yo sí lo tomo muy en serio. Cada quien sabe cómo toma su religión, cómo toma sus creencias, y bueno, pero pues yo sí tomo muy en serio todo esto, porque pienso que el amor de Dios, como dice la canción, es maravilloso, y grande es el amor de Dios. O sea, de verdad es algo muy hermoso. Bueno, estos son los ejemplos que he sacado. Hay otro ejemplo, el último, que no debo de tardarme tanto, deben ser cortitos mis videos para no cansarlos. Pero otro ejemplo que les voy a dar fue algo que sí también me tocó a mí escucharlo.
Y este fue de una maestra que había un joven alumno que la andaba pretendiendo, y ella empezó a sentir mucha inquietud. Entonces en esa época era Semana Santa y había jornadas de confesiones, y nos gustaba andar juntas, entonces fuimos a las jornadas. Y ella tenía ya mucha preocupación y mucho miedo, porque decía: es que no se me hace correcto que, digamos, y todo fue porque habló con el psicólogo del colegio, y el psicólogo le dijo: es que no importa cómo te trate él, lo importante es lo que empiezas a sentir tú, la inquietud que está surgiendo en ti. Y entonces platicó conmigo, y ya le digo: pues te acompaño, yo también ya me confieso, y fuimos. Y entonces ella iba a hacer alusión de aquello, tenía mucha confianza conmigo, y le dijo al sacerdote, ella lo que quería era, porque ya le dijo lo que estaba empezando a sentir, y ella quería liberarse de esa carga y quería su bendición para tener la fuerza y con la comunión de no involucrarse en una mala relación, porque sí sucede, no hay personas adultas, hombres adultos de 50 años que se enredan con niñas de 15 y después las dejan, o mujeres ya muy adultas que se enredan con hombres muy jóvenes, pues para, no sé, están 2, 3 años juntos y después se dejan, pero a los muchachos a veces quedan ya también mal, quedan ya con experiencias que no fueron agradables. Muchas cosas pasan ahí que no debe de ser, que no es correcto, porque ya esas personas muy adultas ya vivieron su vida y tienen que darle la oportunidad de que los jóvenes vivan la suya con gente joven. Ustedes van a decir: es que en el amor no hay edades, es verdad, y eso es respetable, pero no es en la mayoría de las veces. Sí es verdad que en el amor no hay edades y que se puede dar, pero no es en la mayoría de las veces. Entonces va esta persona, se confiesa, y el padre salta de la silla, porque me tocó verlo. Salta de la silla y a grito abierto gritó la confesión de la persona. Así lo gritó, todo el mundo lo oímos ahí, ¿no? Y la señaló y la acusó, y esa persona, oh, ya nada más se quedó así. Nos levantamos y pues nos fuimos. Esta persona pues, era una persona de fe. Pero imagínense todo lo apenada que se sintió la persona, ¿no? Todo el mundo volteó a verla. Y el padre le decía: no, tú eres una adúltera, te metes con hombres jóvenes, y entre más jóvenes mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están jóvenes. Bueno, el padre estaba, porque son más vitales, y no les digo lo demás, porque se oyó muy feo. Todo lo que el padre dijo, honestamente, se oyó horrible. O sea, que juzgó a una persona que había ido en busca de ayuda para reforzarse espiritualmente y no caer en esa tentación. Eso era lo que la persona necesitaba. A eso fue esa persona. Entonces pienso que el Papa Francisco se refiere a esos casos. Por eso dice: abramos las puertas de la iglesia, para que toda esa gente se acerque. También recuerdo, ay, qué barbaridad, y ustedes han de saber muchos casos. El caso de un joven que era alcohólico, era drogadicto, y me acuerdo que también era Semana Santa, y yo no podía hacer nada porque soy una mujer. Yo creo que eso le correspondía a un hombre, a un seminarista, porque en esa iglesia había muchos seminaristas, de acercarse y preguntarle: ¿qué te sucede? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Ese pobre muchacho entró, híjole, en unas condiciones, pero se veía su rostro de desesperación, y nos miraba y miraba a la gente como diciendo: ayúdenme, y caminaba de la puerta al atrio, del atrio a la puerta, de la puerta al atrio, pero iba de un lado a otro, y nos miraba como pidiéndome ayuda. Y yo hubiera querido acercarme, pero pues yo me acuerdo que era muy joven, él también era muy joven, pero yo dije: ¿yo qué puedo hacer? O sea, esto necesita ir una persona que conozca profundamente de las escrituras,
que tenga psicología, que tenga habilidades para tratar a estas personas, yo no la tengo, y que le dé la ayuda que este joven necesita. Y así estuvo y nadie le ayudó, nadie le ayudó. Entonces, yo creo que esta es una llamada, más que nada pienso cuando el Papa nos ha dicho esto, es una llamada de atención para todos esos sacerdotes que como los fariseos pues se creen santos. No juzgo ni critico, pero pienso que es así, que nos está llamando a la misericordia a todos, ¿verdad? No nada más a ellos, yo creo que a todos nosotros nos está llamando a la misericordia, y que sí es importante porque es verdad que la comunión, ahí está Jesús, y cuando nosotros tenemos esa conversión y comemos de ese pan y tomamos de ese vino, sí hay, cuando hay fe, una transformación en el ser humano. Y por último les diré algo. Les voy a decir un sueño que tuve en donde algo muy muy fuerte llegó hasta mi cama, y en ese sueño, y ese ser fuerte que llegó a mi cama llegó a decirme: quiero decirte que no porque comulgues, porque leas la Biblia, porque reces el rosario todos los días, signifique que vayas a dar al cielo. Si no haces todo eso llena de amor, llena de fe, si todo lo que haces no lo haces con misericordia, nada de eso te salvará. Y fue una voz así como muy especial, y hasta grité. Me asusté tanto que grité. Se me quedó muy grabado, ¿no? No, de nada vale que reces el rosario, de nada vale que vayas a la iglesia, de nada vale que leas la Biblia, de nada vale que vayas a peregrinaciones si no tienes conversión, si no haces las cosas con amor y con misericordia, y si tus actos no tienen actos de fe, si no está tu alma llena de caridad. De nada te sirve todo eso. Entonces, cuando tomemos la decisión de una conversión, hagámoslo con seriedad, hagámoslo convencidos de que con amor, o sea, de entregarnos realmente a Dios y pedirles a Él la fuerza, la espiritualidad, pedirle a Él el espíritu que nos ayuda a ser mejores seres humanos, a ser las personas que a Él le agrada que seamos. Es un sueño, yo lo comparto con ustedes. A mí sí me dejó, les digo que hasta grité, hasta grité, porque era una voz y era una presencia que me dio muchísimo miedo. Y quizá era porque una amiga me había dicho que iba a morir, y que Dios le dijo que iba a morir, y yo todavía le dije: no, ¿sabes qué? A lo mejor tú estás equivocada. Y así fue, estuvo equivocada, no se murió, hasta me dijo la fecha, y le dije: ¿sabes qué? Yo creo que tú estás equivocada. No, eso no es lo que Dios te quiso decir, que te vas a morir físicamente, algo debe de significar. Entonces yo me fui como con esa idea a descansar, y eso fue, ¿no? Que tuve ese sueño, porque esta amiga es así, reza mucho el rosario, va a la misa, reparte su dinero entre los pobres, bueno, hace muchas cosas muy bonitas, ¿no? Pero no sé, yo me fui con esa idea, y eso fue lo que yo soñé, ¿no? Aunque hagas esto, aquello, si no lo haces con amor, si no hay amor, de nada sirve, ¿no? Porque el amor es lo más valioso y lo más fuerte que hay. Todo pasará, menos el amor, así lo dice Pablo, ¿no? Todo pasará, este mundo, las palabras, todo. Lo único que va a perdurar hasta la eternidad es el amor, es lo que nos da vida. Y Jesús es amor. Amor, murió por nosotros por amor. Dios es amor. El amor, dicen los sacerdotes, el amor mismo que se nos da. Bueno, amigos, pues esto es todo. Les dejo la lectura, un montón de ejemplos, un montón de palabras.
de lo que yo creo. A lo mejor algunos compartirán mi pensar, a lo mejor otros no lo compartirán, tienen más sabiduría que yo, más luz que yo, y que pues a lo mejor puedan hasta compartir sus ideas. Y bueno, pues les agradezco mucho que escuchen este su canal. Si les gusta lo que platicamos aquí, pues regálenos un like y compartan estos videos con otras personas. Y pues hasta la vista, que Dios los bendiga, gracias.